¿Cuál es tu historia de ver degradarse el estado mental de alguien? Mi madre tuvo cáncer y al final, tal vez en las últimas 2 semanas, hubo un rápido deterioro de su estado mental. Al principio decía algo un poco raro, como que tuve un par de ataques, y creo que escuchó algo sobre un crucero por el Mediterráneo en la televisión, así que de repente dijo, tengo los temblores del Mediterráneo, es así, y movió los brazos en un movimiento. Después de unos segundos dijo Jesús, estoy perdiendo la cabeza y todos, yo, ella, mi hermana y mi padre, nos reímos un poco. Pequeñas cosas como esas continuaron durante una semana, luego empezó a hablar con la gente, y a comentar cosas que no estaban ahí. Pero sabía que su mente le estaba jugando una mala pasada. Recuerdo que mi tío, su hermano, vino desde Florida para despedirse y le llevó unos minutos darse cuenta de que no se lo estaba imaginando. Murió unos días después. Fueron 2 semanas muy duras para mí, de 15 años, especialmente porque en su 49º cumpleaños, justo 5 semanas antes, parecía estar perfectamente sana. Por supuesto sabía que tenía cáncer, pero parecía que se recuperaría. No he pensado en eso desde hace tiempo. Eso fue difícil de escribir. El hecho de que pudiera reconocer que su estado mental se está deteriorando lo hace aún más triste. Lamento que todos hayan pasado por esto. Mi madre también se deterioró bastante rápido al final, metástasis, cáncer por todas partes. Se confundía en las historias que había contado muchas veces porque no podía recordar más, o se olvidaba de las palabras en medio de una frase. Parecía que a veces era consciente de ello. Se asustó mucho de las cosas que no podía expresar con palabras, y empezó a hablar de ver a su madre, que murió hace casi 30 años, en nuestra casa. 2 días antes de morir, le preguntó a mi tía qué iba a cenar, y al día siguiente dejó de comunicarse. Lo último que le oí decir fue no sé cuándo le pregunté dónde le dolía, y murió a la mañana siguiente. Mi madre era una persona muy habladora, así que oírla callar fue la mayor señal en cierto modo. Tenía 63 años. Vi a un amigo ser superado por su primer episodio bipolar en unas 3 semanas. Empezó a fumar mucha más hierba de la que tenía antes. Estaba en Snapchat y en los medios sociales sin parar. Comenzó a beber mucho también, y apenas dormía. Destrozó su hip y se puso a conducir bajo la influencia del alcohol. Fue a su trabajo y le dijo a su jefe que se fuera a la mierda, entre otras cosas. Fue despedido. Empezó a enojarse muy fácilmente. Durante este tiempo hablé con su madre para hacerle saber lo que estaba pasando, pero ella seguía negándolo. La bebida y la manía continuaron durante otra semana. Se fue a jugar al golf con algunos amigos y mientras conducían a casa, se volvió loco y empezó a quitarse la ropa e intentó saltar del coche. Se detuvieron y él estaba gritando que alguien lo matara. Lo calmaron lo suficiente para llegar al hospital donde se quedó unos días. Todo esto sucedió en 3 semanas. Ahora está mejor, lo cual es muy bueno para ver. Los primeros episodios dan mucho miedo porque es muy repentino. Por suerte yo tenía 13 años en ese momento, pero rompí tantas leyes y me puse en mucho peligro. Me llevó como un año parar. Recuerdo que uno de mis mejores amigos pasó por esto cuando teníamos unos 17 años. Como era su primera vez, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, y al principio no se le pasó por la cabeza a nadie que el comportamiento imprudente fuera resultado de algún tipo de episodio maníaco. Comenzó con él poniéndose un poco agresivo con la gente a su alrededor, normalmente un tipo relajado, y poco después, comenzó a faltar a la escuela, a fumar mucho, a conducir su coche como un idiota, etc. Pronto descubrimos que no había estado durmiendo durante los últimos días y nos preocupamos bastante. En ese momento, sin embargo, estaba casi fuera de nuestro control. Nos llamó a todos docenas de veces, conduciendo a ciudades a horas de distancia durante la noche. Casi se mata al ponerse delante de un camión. En ese momento, básicamente forzamos a la escuela a intervenir y ayudarlo, ya que su madre parecía pensar que estaba en una fase rebelde o posiblemente en las drogas. Fue bastante aterrador, ya que todo se desarrolló en el transcurso de una semana más o menos, después de que él nunca hubiera experimentado nada parecido antes. Al principio era comprensible pensar, vaya, está siendo un gran imbécil. Pero pronto se hizo evidente que algo iba mal con él. Soy bipolar, puedo relacionarme. Mis ciclos son mucho más lentos. Normalmente tengo una fase maníaca de 3 meses, y una fase de depresión de 3 meses. Las fases de mani son geniales para ser honesto. Tengo una sensación eufórica de amarme a mí mismo, y mucha energía. Las fases de depresión, sin embargo, son tan oscuras, tanto dolor emocional crudo. Cada minuto de vigilia se usa pensando en la manera más efectiva de terminar conmigo mismo. Siempre sé cuándo los bajones están llegando porque tengo una semana de migraña durante las fases de cambio. Los cerebros son fascinantes, ¿verdad?
De todos modos, estoy tomando unos buenos medicamentos ahora, así que espero que esos días hayan pasado. Mi primo tiene esquizofrenia. Cuando era niño recuerdo que era completamente normal. Luego se unió a la marina y aparentemente fue acosado. Cuando regresó, estaba 100% diferente. Se quedaba mirando fijamente a la nada. No decía nada. A veces se reía, pero no sonreía mientras lo hacía y era tan seco y robótico. G. Se derrumbó totalmente. ¿Tiene medicinas? Sí, como seguimiento lo estaba haciendo bastante bien durante unos pocos años. Salía con él de vez en cuando y parecía realmente humano. Tenía una verdadera risa, amigos, un trabajo estable, etc. Entonces supongo que hace un año empezó a distanciarse, nadie había oído hablar de él, y fueron a ver cómo estaba en su casa y su casa era un desastre, miel de hippies por todas partes. A partir de ahora creo que está empezando a subir de nuevo. Un tipo muy dulce, pobre alma. Yo también tengo un primo esquizofrénico. Lo recuerdo como mi primo favorito cuando éramos niños. Era unos años mayor que yo y bastante guay, así que me encantaba salir con él. En su adolescencia empezó a volverse antisocial, y a los 20 años tuvo algunos altercados con la ley por drogas, incluyendo la cárcel. Fue acusado de violación pero lo negó, y el tribunal dictaminó que era una acusación falsa, pero le afectó. Fue un hombre muy perturbado durante varios años. Ahora tiene unos 40 años. Se le diagnosticó y recibió medicamentos y ahora parece mitad hombre, mitad máquina. Cordial y respetuoso, pero se siente un poco apagado, como si estuviera en otro lugar. Puedo entender eso, sin embargo, ya que como alguien con un trastorno de personalidad esquizoide, probablemente esté en otro lugar más que él. Es interesante cómo dicen que hay un mayor riesgo genético de trastorno esquizoide si tienes un miembro de la familia con esquizofrenia. Al menos puede ser tratado, pero su trastorno tiene un potencial mucho mayor para arruinar su vida. Viviendo con mi hermano adulto que tiene esquizofrenia. Sin medicamentos, sin terapia, sin tratamiento, cree que no lo necesita. Después de años de lidiar con él, aparentemente perteneciente a cada rama del ejército, agencia gubernamental, la fuerza de policía local, y volverse extremadamente amenazante, despreciable y violento cada vez que se le cuestiona o se le llama para algo, realmente me ha afectado. Es una enfermedad insidiosa, pero ha llegado a un punto en el que ni siquiera me importa lo que le pase, solo deseo que desaparezca de mi vida. Me siento como si viviera con un demonio, y es absolutamente horrible vivir con él. Siento que nunca podré confiar en alguien que tiene esta enfermedad después de haberme expuesto a lo malo que puede ser. Edit, lo siento si mi última frase fue ofensiva. Mi madre tiene un tumor cerebral ya que apenas fui capaz de crear mis propios recuerdos. Está tan profundo en el cerebro que no puede ser removido. Fui testigo de primera mano de la devastación de lo que las cirugías fallidas pueden hacer. Aunque el tumor es benigno, presiona su cerebro y crea un líquido que afecta a otras áreas, causando epilepsia y otros efectos secundarios. Ahora es básicamente como un niño pequeño, aunque puede, a veces, recordarme. No puede cuidarse a sí mismo en absoluto. Se degradó con los años pero no tengo recuerdos de una madre sana y capaz. Mis primeros recuerdos implican visitarla en el hospital. Edith, era una realidad con la que tenía que crecer. Había otras cosas que pasaban en mi familia, así que nunca me encariñé con mi madre biológica. Ahora está bien cuidada en una especie de institución con terapeutas y médicos. La abuela tenía Alzheimer y demencia. Empezó a perder la memoria lentamente con el tiempo, y un día se cayó y se rompió la cadera. El estar constantemente en cama aceleró sus enfermedades, y en un par de meses estaba simplemente tendida ahí mirando al techo, apenas hablando y todo lo que dice es sin sentido. No reconoce a nadie, ni siquiera a sus hijos. Es como si ya no estuviera ahí, y todo lo que queda es su cuerpo. Lo triste es que ha estado así durante años, como muerta pero no realmente muerta, que ni siquiera podemos llorarla probablemente porque toda la tristeza y las lágrimas se derramaron mientras su cuerpo aún yace en su cama. La madre de mi novia pasó hace unos años de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, CJD para abreviar. La EC se llama comúnmente enfermedad de las vacas locas aunque no sean lo mismo. La EC solo le ocurre a los humanos y la vaca loca es bovina. La EC es cuando estas proteínas en tu cerebro llamadas priones se vuelven locas, y empiezan a doblarse y básicamente convierte tu cerebro en queso suizo. No hay cura, y esta enfermedad es muy rara. Solo unos pocos cientos de casos al año. Estaba perfectamente sana, excepto por ser diabética, pero no tenía ninguna complicación con su diabetes. Entonces, de la nada, empezó a tener problemas para recordar cosas, y luego empezó a tener cambios de humor. Fue al médico pero no pudieron averiguar qué era. No fue hasta un mes más tarde que un especialista le diagnosticó la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Pasó de estar completamente sana a no poder mover sus brazos,
piernas, controlar las funciones voluntarias e involuntarias y luego morir en 8 meses. Fue extremadamente duro para mi novia ver a su madre perder todo lo que la hacía ser quien era. Su propia madre y padre también tuvieron que verla deteriorarse. Fue horrible para toda la familia. ¿Has sido testigo del rápido deterioro del estado mental de alguien? Deja un comentario. Y suscríbase a este canal si desea ver más videos iguales.